Buenos días, niños y niñas de los terceros, esperando que se encuentren muy bien de salud y en completa tranquilidad y calma. Ya se nos acerca fin de año, por lo tanto es sumamente importante que estemos tranquilos y serenos, ¿ya? La clase de esta semana consta de profundizar, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a comprender aún más un tipo de texto llamado historieta. Ustedes conocen muy bien este texto porque se han familiarizado desde bien pequeñitos con las películas de superhéroes y muchas de ellas están basadas en historietas o también llamados cómics. Así que los invito y las invito a que formen parte de esta clase. Me veo sumamente blanca porque me llega mucha luz. Y el inicio de nuestra clase consta en encontrar similitudes. ¿Qué significa la palabra similitud? Significa encontrar aspectos en que se parezcan estos personajes. Así que presta mucha atención. ¿Reconoces a este personaje? ¿Lo has visto en alguna parte? ¿Lo has visto en alguna película? ¿O has oído de él? ¿O has leído de él? ¿Cómo se llama ese personaje? Fíjate en su manera de vestir. Acá tenemos el siguiente. También muy característico de la línea de los cómics. Y por último tenemos a esta gran superheroína. ¿Sabes cómo se llama? ¡Excelente! Si yo veo esta primera diapositiva, me voy dando cuenta que estos tres personajes heroicos o superheroicos tienen aspectos en común. ¿Cuáles son esos a primera vista? ¿Ocupan todos un traje? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen superpoderes? ¿Cómo es la manera de ser de estos personajes si tú has oído o has leído de ellos o lo has visto en películas? Y si no, no te preocupes. Tratemos de ir dialogando con este inicio. Dialogando es ir conversando con las imágenes. Vamos a lo siguiente porque también hay otra diapositiva con personajes que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es la característica más importante de este personaje? ¿Qué es lo que está utilizando? Él ya tiene un elemento, ¿cierto? Un objeto. Y ese personaje, muy querido este personaje, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su habilidad o su destreza? Porque quizás, si ustedes conocen la historia de Iron Man, él no tiene como superpoderes de nacimiento, por así decirlo. Él tiene otra facultad que es aún más valorable. ¿Qué es? Y por último está el muy conocido, popular Hombre Araña, ¿verdad? Tú ya más o menos puedes inferir, porque nosotros también podemos inferir a través de las imágenes, cuál es su superpoder y está ligado, ¿cierto?, a su tela de araña. Entonces, esta primera parte, que ya observamos las imágenes, consta de encontrar similitudes. Y para eso, porque esta primera parte es de observación, vas a completar la siguiente tabla. Tienen en común estos personajes, más o menos yo ya los induje, les di algunas pistas o andamiajes para que tú encuentres aquellos aspectos en común, los anotas abajito de esto. ¿Cuáles son sus habilidades o fortalezas? Las puedes anotar, enlistar, algo muy sencillo. ¿Cómo es su vestimenta? Lo anotas, ¿verdad? ¿Cómo se viste cada uno? ¿Cómo es su traje? Algo súper preciso y breve. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué se dedican estos personajes? ¿Se dedican a hacer el mal o a hacer el bien? ¿A salvar el mundo o a estar en contra del mundo? ¿Ya? ¿Y en qué tipo de textos? Y es sumamente fácil esta pregunta. ¿En qué tipo de texto aparecen estos personajes? ¿Ya? Y eso lo puedes vincular al objetivo de esta sesión. Profundizar en un tipo de texto y ahí te la dejo. ¿Ya? Con este pequeño esquema, esta pequeña tabla, logramos desarrollar 3 habilidades. Caracterizar a personajes, encontrar similitudes, ¿cierto? Y a su vez, ¿qué crees tú? Excelente, poder describirlos también físicamente. ¿Vamos a lo siguiente?
Voy a leer esta otra parte. Sirio, Procyon, deben quedarse aquí cuidando a mi amigo. Oh, mamacita, tengo frío. Se sigue quejando. Buscaré las plantas de Quinatre. Estoy en el territorio de los mutantes caníbales, pero Mampato morirá si no consigo el remedio. Sus pensamientos llenan mi mente, los pensamientos con fiebre, y no puedo pertelar bien si hay enemigos. Pero no pertelo a ningún animal, creo. O sea, como que atacar, trata de apoyarte de las imágenes. Mampato se debate presa de la fiebre. Tiene pesadillas que lo acosan sin cesar, o sea que están constantemente ahí las pesadillas, producto de la fiebre. La enfermedad es grave. Por su mente se desfilan imágenes de sus pasadas aventuras. Porque Mampato es un típico niño que ha vivido muchas aventuras y se ha hecho muy conocido por eso. Entonces ya más o menos tienes en claro cómo va a continuar la historia, qué imaginas tú que va a pasar con Mampato, si finalmente nuestra queridísima amiga y compañera le consigue esa planta milagrosa para poder salvarlo, o crees tú que algo malo le va a pasar. Trata tú de imaginar y de activar tus predicciones antes de seguir con la lectura. Fíjate aquí en las imágenes, pareciera que se le apareció un caníbal. Mira, ahí está cargando una planta. ¿Crees tú que la consiguió? Y después de leer, no van a hacer las actividades del libro, van a enfocarse en lo siguiente. Como estamos profundizando en la historieta y también en particular en los personajes, ¿cuáles son las fortalezas de nuestra queridísima compañera que ayudó a Mampato, supongo? ¿Cuáles son sus fortalezas? Trata de ir más allá que la lectura. Uno, a través de la comprensión de un personaje, también comprende la historia en sí y cómo es su forma de vestir, tomando en cuenta también la actividad que hicimos al inicio de esta clase. Que es linda, es súper linda. Vamos con lo siguiente. Lo mismo ocurre con Mampato, ¿verdad? Que parece que el protagonismo se lo llevó nuestra compañera en vez de Mampato, porque Mampato estaba enfermito, pero debe tener alguna fortaleza y yo te puedo asegurar que esas fortalezas las puedes encontrar quizás en lo que es el concepto de aventura, de hacer arriesgado, de ser buen amigo. Trata tú también de ir más allá con la lectura del cómic. ¿Y cómo es su manera de vestir? Pareciera que la manera de vestir de ambos personajes es muy distinta a los superhéroes. Ellos visten común y corriente, que también se puede dar, ¿ya? Y por último, identificar el problema y la solución también forma parte de la comprensión de cualquier tipo de texto, sobre todo de una historieta. ¿Cuál es el problema? Fíjate que el problema es la fuerza que se contrapone a los deseos de los protagonistas. O sea, algo me está evitando que yo consiga lo que quiero conseguir, ¿verdad? ¿Y cuál sería la solución a ese problema? ¿Cómo termina finalmente? ¿Se resuelve? Nuestra compañera logró encontrar la planta para salvar a Mampato, entonces trata de por ahí enfocar más que nada la respuesta a las interrogantes de problema y solución. Sumamente importante esta habilidad, encontrar el problema y la solución. Y vamos a repasar más o menos el contenido de la historieta. Me imagino que ustedes ya lo conocen, pero tenemos que tener en claro que la historieta es la combinación de textos con elementos gráficos. ¿Qué quiere decir eso? Con imágenes, con globos de texto y con las onomatopeyas, que son las expresiones que hacen los personajes. Tienen como objetivo comunicar una idea o una historia. Es un texto narrativo porque narra una historia, pero la narra a través de poco texto y mucha imagen. Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno a él se gira la historia, ¿ya? Por eso yo les puse el ejemplo, ¿verdad?, de los superhéroes, porque todo gira en torno a eso, ¿ya? Y algunas características. La historia se cuenta en viñetas, que son estos rectángulos, ¿cierto?, cerrados, y en cada viñeta se va narrando un momento de la historia, ¿ya? Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia, como yo les dije anteriormente, un momento importante de la historia, ¿ya? La imagen o dibujo es representación de lo que dice en el texto, por eso acá las imágenes son sumamente importantes, niños y niñas. Y por último,
va escrito en bocadillos o en globos de texto. Lo que yo les comenté, niños y niñas, que los globos de texto son, no sé si puedo retroceder, déjame retroceder, ahí sí. Son estos son los globos de texto, ¿ya? Son los diálogos que establecen los personajes unos con otros, ¿ya? ¿Entiendes, cierto? Es súper sencillo la estructura de un cómic. ¿Cuál es la dificultad de un cómic? Entender más o menos la secuencia, ¿ya? Seguir el orden en cómo van sucediendo los acontecimientos. Y finalmente llegamos al cierre de nuestra clase, que vas a crear tu propio personaje de cómic, ¿ya? Las clases tratan de enfocarse en más aspectos puntuales, vamos a reducir un poquito el tiempo para que tú tengas la oportunidad de ir cumpliendo con todos tus deberes, con todas tus tareas. Pero es importante que tú hagas igual el cierre porque en el fondo como la historia gira en torno a un personaje, el personaje cobra mucha importancia dentro de un cómic, ¿ya? Eso tiene que ser muy llamativo. ¿Cómo sería tu personaje de cómic? Trata de incorporar la vestimenta, apariencia física y las habilidades, ¿ya? Ojo, la vestimenta no necesariamente tiene que ser un traje superheroico. Ya ustedes se dieron cuenta que Mampato, ¿cierto? Es un niño común y corriente y que aún así se caracteriza por sus habilidades aventureras, ¿ya? Tú estás a libre elección de escoger el personaje que tú quieras, que tú estimes conveniente, puedes inventarlo, ¿cierto? La idea es que se invente y que juegues o que eches a volar tu imaginación y tu creatividad, ¿ya? Acá, en esta actividad puntual, vamos a desarrollar la habilidad de la comprensión del personaje como un elemento importante dentro de un cómic, ¿cierto? La caracterización física y psicológica del mismo, ¿ya? Así que vamos a trabajar dos habilidades simultáneamente o paralelamente, ¿ya? En esto consiste el cierre de nuestra clase, así que disfruten mucho esta actividad que también viene a relajarnos un poco, ¿verdad? A dibujar, a crear, a imaginar. Y te quiero agradecer mucho por estar en esta clase, por formar parte de esta clase, tus opiniones, todo lo que tú hagas es tremendamente necesario e importante para el lenguaje y comunicación. Te quiero agradecer por tu compromiso y también por tu dedicación. En la próxima clase vamos a aprender a identificar el hecho de la opinión, ¿ya? Así que se viene muy interesante también esa sesión, los dejo invitados para la próxima semana y desde acá les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes, una gran inyección de energía, ya quedando menos niños y niñas, así que demos nuestro último empujón para terminar como corresponde el año. Así que, chao, chao niños y niñas, mis oraciones para ustedes y para sus grandes familias. ¡Chao!